Como sabemos, la era vikinga surgió entre los años 700 y 1100, un periodo en el que se produjeron muchos ataques y saqueos a varias partes del mundo. Europa es un territorio que se vio afectado por estos ataques vikingos y París, la capital francesa, es un ejemplo de dichas batallas. Lo primero que debemos saber es que París no era todavía la capital de Francia. Por aquel entonces, el rey Franco no tenía una residencia fija, de hecho se iba trasladando de un punto a otro según cuáles fueran las necesidades del momento. Por este motivo, el gobierno y los funcionarios iban donde iba el rey. Los vikingos ya habían atacado el territorio franco anteriormente, pero fue el 28 de marzo del año 845 cuando Ragnar decidió entrar a París por el río Sena, junto a 120 naves. El rey Carlos II, el Calvo, ordenó dividir a sus soldados entre las dos orillas del Sena, con el fin de acorralar al enemigo. Pero Ragnar, más astuto, optó por atacar por la orilla del río en la que había menos soldados. La victoria fue rotunda y el monarca se vio forzado a esconderse. Los vikingos tomaron 111 prisioneros, quienes terminaron siendo ahorcados a la vista de los soldados francos. La resistencia de los vikingos habían demostrado ser superiores, pero por temor a perder París, Carlos II, el Calvo, pagó por un tributo en plata y oro que equivaldría a 7.000 libras, a cambio de que se retiraran. Los nórdicos aceptaron el trato, pero acamparon cerca del río Sena, a la espera de un mejor momento o otra oportunidad para atacar a la ciudad. Sin embargo, en ese entonces, una epidemia atacó al grupo vikingo, aunque finalmente fue superada. La enfermedad ocasionó numerosas muertes en el bando de Ragnar. El caudillo vikingo se vio obligado a retirarse, solo con lo que le dio Carlos II, dejando su ambición por volver a atacar a la ciudad. Y así termina la primera incursión de los vikingos en París. Décadas más tarde de la incursión de Ragnar, la situación en Francia fue a peor. El rey Luis III había muerto y el imperio franco estaba desunido. Esta inestabilidad política era perfecta para una nueva visita vikinga a París. En el año 882, los nórdicos ya habían atacado Rouen. Sin embargo, París contaba con fuertes defensas, con puentes, fortificaciones más modernas, o sea, una defensa casi inquebrantable para esa época. Pero eso no impidió que los vikingos, con Rollo y Sigfrido como líderes de grupo, llegaran por el Sena en noviembre del 885 y llegaran a atacar París. Se decía que eran 700 naves lideradas por Rollo. Hugo el Abad, quien hasta ese entonces se encargaba de la protección de París, cayó enfermo y murió meses después. Tomaron el relevo el obispo Gosling junto con Eudes, el conde de París. Tengo que destacar que el objetivo principal de la expedición de Rollo no era París, sino Borgoña. Sin embargo, para llegar a ese rico territorio, los escandinavos debían superar las fortificaciones de los puentes de París para pasar por el Sena con sus barcos vikingos y seguir su camino hacia Borgoña. Los vikingos se decidieron a sitiar París, estableciendo un campamento. Entre otras tácticas, los hombres de Rollo llegaron a construir una torre de asedio para intentar tomar las cabeceras de los puentes francos. Los ataques se sucedían constantemente, pero los parisinos seguían y seguían resistiendo. Cuenta Abo, un monje que fue testigo del asedio vikingo, que el propio obispo Gosling se lanzó a batirse en combate, provocando que los vikingos volvieran a sus posiciones iniciales. En invierno, el asedio seguía estancado y se cree que los vikingos protagonizaron otro gran ataque en febrero. Sin embargo, tampoco entonces consiguieron tomar las torres. También intentaron atacar con naves ardiendo, pero estas se hundieron antes de tener tiempo de llegar a su objetivo. Sin embargo, en febrero del año 886 se produjo un golpe de suerte para los vikingos, una crecida del río Sena. No solo eso, sino que una epidemia de peste en París acabó con la vida del obispo Gosling y muchos ciudadanos, dejando la defensa de París a manos de Eudes el conde. Este conde, ante estos problemas y sin muchas opciones, pidió ayuda al rey Carlos el Gordo, sucesor del rey Carlos el Calvo, quien envió un ejército comandado por Heinrich de Sajonia, uno de sus hombres principales, pero este murió antes de llegar a París y sus tropas huyeron al perder a su líder. Ya era verano cuando Rollo y sus vikingos lanzaron otro gran ataque a París, que de nuevo fue rechazado. Recordemos que París ya no era como cuando atacó Ragnar, habían mejorado sus defensas de una manera sorprendente, pero los vikingos eran muchísimos más que los francos, así que tenían para atacar muchas veces. En octubre del año 886
XVI, casi un año después del inicio del asedio vikingo en París, el rey Carlos, luego de ver que los hombres que mandó nunca llegaron, decidió ir con todo su ejército, pero en lugar de combatir a los nórdicos, el monarca francés firmó un trato con ellos, les pagó un tributo de 700 libras de plata y les permitió continuar su camino hacia Borgoña. Los vikingos aceptaron tan generoso trato y siguieron su travesía hacia Borgoña. Al terminar de saquear esa región, volvieron a París para atacarla nuevamente y los parisinos volvieron a plantarles cara defendiendo su ciudad hasta que los invasores se rindieron y se marcharon de nuevo. La heroica defensa de Eudes, quien enfrentó y aguantó a los vikingos por un largo tiempo, se divulgó por todo el reino y el conde alcanzó una gran reputación, lo que hizo que el pueblo tenga una gran aversión por el rey Carlos, tachado de cobarde e incapaz por no haber enfrentado a los vikingos cuando pudo. De hecho, Carlos sería sacado del trono en el año 887 y su imperio se separó en varios reinos y Eudes fue proclamado rey de Francia Occidental. Después de esto, Rollo tuvo una gran historia que arriba a la derecha les estaré dejando el link de si quieren ver la historia completa de Rollo y cómo se fue al otro bando. También debo decirles que existen muchas versiones, también existieron muchos otros ataques, pero estos fueron los más importantes. Siempre habrán diferencias entre los escritos, como se sabe eran manipulados fácilmente, pero se sabe que a veces la historia era alterada para hacer quedar bien a su reino, o en este caso para hacer quedar bien a los guerreros de París. Como siempre, suscríbete solo si te gusta el contenido y gracias. Rastafarian, Targaryen, I got some dragons and they're very scary and been here and there and then I've been everywhere again. Rastafarian, Targaryen, call me Daenerys Targaryen.